Bueno, vamos a hablar a continuación de la ley Bases, pero en otra clave, desde otra mirada. Recién veíamos y analizábamos la mirada de los empresarios locales con Miguel Milano, sobre cómo va a afectar para ellos la ley Bases, si están de acuerdo o no. Ahora vamos a hablar del tema medioambiental, porque está bien, vienen inversiones, o van a venir supuestamente, algunos dicen que no van a venir, pero bueno, pongamos y seamos positivos de que van a venir, mediante el RIGI, si bien todavía falta la discusión en diputados, etcétera, etcétera, pero si se aprueba, vendrían inversiones. Ahora, ¿cómo van a afectar al medio ambiente? Y principalmente a lo que tiene que ver con los sectores más extractivos, ¿no? Litio, petróleo, etcétera, gas, porque se presupone que las inversiones extranjeras van a venir a eso, a invertir, justamente, valga la redundancia, en los sectores más extractivos. Así que vamos a hablar con Matías de Bueno al respecto para ver qué nos dice. Él está a cargo del área de medio ambiente de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo estás, Matías? Buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos. Una cosa así, una nimiedad, pero medio ambiente se escribe junto o separado. Estábamos discutiendo eso. Viste que ahora antes se escribía separado, pero ahora me parece que se escribe junto. ¿Qué opina usted? Nosotros no hablamos de medio ambiente, hablamos de ambiente, es derecho Ambiente. ambiental, es de política ambiental. Antiguamente se hablaba de medio ambiente, luego evolucionó principalmente en España a medio ambiente todo junto, como Ajá. un solo término. En la actualidad son menos los que hablan de medio ambiente y más los que hablamos de ambiente. Está bien, como para salir de esta discusión. Entonces, una salida, una salida elegante. Bueno, Chance aparte, ¿cómo estás viendo esto de la ley Bases? ¿Cómo puede afectar específicamente al ambiente, ¿no? En este caso, ¿cómo lo definís vos? Bueno, las preocupaciones principalmente pasan por las distintas discrecionalidades que se pueden dar. Nosotros vemos que puede haber afectaciones a distintos recursos. Primero, en lo que tiene que ver con ley de bosques, ley de manejo del fuego, parques nacionales, que son todas normativas que requieren de la implementación de recursos para poder hacerse efectivas. Te pongo un ejemplo muy concreto. Ujú. Por ejemplo, ley de bosques. Vos para poder conservar bosques nativos necesitas que haya determinados territorios que no sean transformados en su uso del suelo y que puedan permanecer. Entonces, esos bosques nos brindarían oxígeno, biodiversidad, riquezas, etcétera. Ahora, los dueños de esos terrenos que no se simplifican para la producción, ¿qué ganan por tener esos terrenos sin producir? Bueno, ahí la ley de bosque lo que plantea es una indemnización, es una compensación económica y con esta nueva ley estaría bajo la discrecionalidad del Ejecutivo los montos que podrían trabajarse. Eso por un lado. Por otro lado, en materia de RIGI, como vos estabas planteando, se flexibilizan algunos criterios. Nosotros, en nuestro sistema, lo que tenemos es que los estudios de impacto ambiental que se desarrollan principalmente desde las jurisdicciones locales, porque es desde donde se implementan, se tienen que establecer para cualquier proyecto que pueda generar un impacto negativo en el ambiente. Acá, en este caso, lo que se plantea es la posibilidad de desarrollar proyectos sin tener que pasar por estos estudios de impacto ambiental. Ujú. Ahí yo te puedo hacer dos observaciones. Por un lado, entiendo que se avanza en una voluntad legislativa de otorgar algunas facultades que son eh, más discrecionales sobre el Poder Ejecutivo, pero al mismo tiempo nos chocamos con que la normativa ambiental no permite ir hacia atrás en cuanto a los niveles de protección. Entonces, desde mi humilde entender, va a haber una problemática entre la ley y lo que pueda llegar a opinar la Corte Suprema de Justicia en algún momento Ujú. cuando se empiecen a cuestionar este tipo de instituciones, porque nosotros tenemos tratados internacionales y tenemos legislación que plantean la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental para este tipo de emprendimientos. Siempre se habla por allí de que estamos desacompasados o atrasados respecto a otros países de Latinoamérica. Esto por allí es un lugar común en cuanto a lo empresarial. Muchos empresarios dicen esto. ¿Cómo va a quedar la Argentina respecto a otros países? ¿Vamos a quedar acompasados, no acompasados? De Latinoamérica principalmente, ¿no? Nosotros, yo creo que tenemos una buena legislación ambiental en cuanto a lo que tendríamos que decir.
no creo que estemos desacoplados en materia de legislación. Sí estamos muy desacoplados en materia de implementación. Y en esto yo creo que nosotros estaríamos involucionando, por un lado, al marcar una voluntad política de proteger menos, aunque yo creo que, como decíamos en un momento, se chocaría luego con los principios ambientales. Y creo que estamos volviendo a un tipo de política de desprotección que data del siglo XVIII. O sea, pensar en un crecimiento económico pura y exclusivamente sin tener en cuenta que el desarrollo debe contemplar las cuestiones sociales y ambientales, la verdad que es una política bastante vetusta. Hoy estuvimos participando del congreso que vos estabas planteando. A mí me tocó principalmente hablar del área de residuos peligrosos. Ajá. Residuos peligrosos, perdón que hay un poquito de ruido ya. Bien, bien, bien. La verdad que no lo esperaba, discúlpame. En residuos peligrosos, nosotros tenemos una ley que data de 30 años y tenemos otra ley que la viene a reemplazar que nunca fue reglamentada. La subsecretaria de Ambiente de la Nación planteaba como proyecto hacer una nueva ley de residuos peligrosos. Mi planteo en ese caso fue, ¿por qué no reglamentan las leyes existentes? Porque va a ser muy difícil poder lograr una aprobación legislativa en el Congreso de una normativa ambiental sin contar con las mayorías. Digo, acá tenemos un serio problema de implementación. Y en este caso, la ley bases daría la justificación para que la Administración Nacional pueda seguir. Hasta ahora ha hecho mucha vista gorda, digamos, en muchos casos, pero estaría dando herramientas para poder permitir avances de proyectos, principalmente en materia de lo que vos planteabas, hidrocarburos, minería, litio, etcétera, todo lo que es una explotación de grandes recursos naturales, sin, por lo menos desde el punto de vista legislativo, pasar por estos procesos de control. Aunque entiendo que ahí, como decía en un primer momento, entraría la justicia a poder controlarlos y a declarar inconstitucional. Creo que se va a chocar con una inconstitucionalidad en caso de que esta ley termine de aprobarse, por lo menos en materia ambiental. Santa Fe, lugar donde por excelencia mora el modelo agroexportador, de las tierras más productivas de la Argentina. ¿Cómo va a afectar, si es que va a afectar la ley bases a esta provincia? Bueno, no, en ese sentido, nosotros entendemos que la ley busca generar mayor cantidad de incentivos, pero las jurisdicciones locales son las que tienen que implementar. Nosotros tenemos normativas a nivel nacional que son de implementación inmediata en la provincia, porque son de presupuestos mínimos, y entiendo que no tendría por qué generar un impacto negativo en cuanto a lo que tiene que ver con el agro en la provincia, esta nueva ley. Uh-huh. Bien, 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 bien. Bueno, muy claro, Matías. Muchas gracias por el contacto. Para resumir, te digo, Sí. La ley tiene 4 o 5 temas que son peligrosos, peligrosos. Bosque nativo, por desfinanciarlo, Sistema Nacional de Manejo del Fuego, parques nacionales y la posibilidad de flexibilizar las grandes inversiones sin ningún tipo de control. Existen herramientas jurídicas que pueden hacerla peligrar en cuanto a su constitucionalidad ante un control de la justicia. Gracias. Saludos. Saludos, muchas gracias.